Hola gente, quiero comenzar este canal, este video, contando mi historia como programador. Una historia que no está llena de éxito, no es la típica historia que siempre tuve éxito y ahora soy millonario. No vengo a contarte ese tipo de historia. Al contrario, mi historia fue una historia llena de miedos, llena de frustración, llena de mucha incertidumbre. Entonces, quiero compartirla contigo porque muchas veces esto pasa cuando estamos iniciando en este mundo de la programación y simplemente quiero decirte, no te rindas, que todo llega con el tiempo. Perfecto. El primer acercamiento que tuve con la programación lo tuve en la preparatoria. Recuerdo que básicamente estaba en una optativa o algo así se le llama, sinceramente no sé. Pero estaba en una optativa de informática, que es como un curso especial, o sea, tú al terminar la preparatoria sales con una especialidad en informática, por así decirlo, como una tipo carrera técnica. Entonces, en esta tecnicatura o en esta optativa de informática, yo tuve una maestra que de hecho se llama Gabriela. Ojalá algún día vea esto y se dé cuenta de lo mucho que cambió mi vida. Pero bueno, el punto es de que ahí tuve el primer acercamiento con la programación. Recuerdo que esta maestra nos había dejado un ejercicio. Sinceramente no sé qué tecnología estábamos usando, sinceramente no recuerdo, pero yo recuerdo exactamente que pegamos, copiamos y pegamos un fragmento de código bastante raro, la verdad, pero era un fragmento de código que hacía funcionar una calculadora. Entonces, esto inmediatamente captó mucho mi atención. Yo desde niño siempre fue muy curioso con este tema de la tecnología. Recuerdo que cuando era niño, mis hermanos tenían una computadora de esas que tienen una enorme caja como monitor, una computadora súper vieja que me terminó acompañando mucho tiempo, pero bueno, ya llegaremos a eso. Esta computadora, ahí yo empecé a indagar en la tecnología, empecé a navegar por internet, empecé a mostrarme curioso y sinceramente se me hacía muy sencillo y se me hacía muy fácil entender todas estas cosas relacionadas con tecnología e informática. Recuerdo que instalaba juegos, empecé a hackear los juegos, entonces a modificar archivos, instalar todo ese tipo de cosas. Para mí era muy sencillo, era muy, muy, muy sencillo y muy entretenido. Yo podía pasar horas haciendo eso. Entonces, así fue el primer acercamiento que tuve en la preparatoria. Ese día, cuando esta maestra nos pone ese ejercicio, en mi mente yo pienso, ¿cómo es posible que ese fragmento de código haya podido hacer que pues una calculadora digital en cuestión funcione? Se me hizo muy interesante, entonces llegué y me puse a investigar acerca de este tema y pues descubrí todo el tema de la programación. Entonces, desde entonces eso se quedó en mi mente. Luego de eso llegó el momento de buscar eh, pues un camino en esta vida. O sea, siempre la vida cuando creces te obliga a convertirte en algo. Entonces llegó ese momento donde salí de la prepa y pues tenía que buscar una carrera, ¿no? Yo tenía todavía esto muy en mente y dije, pues yo quiero estudiar algo así. No sé exactamente qué deba estudiar para estudiar programación y aquí es donde vino el primer dilema de mi vida. Me encuentro que para estudiar programación tenía dos opciones: ir a la universidad y buscar una carrera tipo ingeniería de software, tipo ingeniería de sistemas, ingeniería de informática. ¿Cuál era el problema de esto? Yo leí y me informé mucho viendo los temarios, etcétera, que pues yendo a la escuela verdaderamente no tienes un conocimiento tan práctico. Yo lo que me interesaba era hacer aplicaciones, o sea, para mí era súper interesante eso. Siempre fue muy, muy interesante para mí el buscar hacer aplicaciones. Pero en la universidad me di cuenta de que realmente no te daban un conocimiento tan práctico, incluso está desactualizado, el sistema educativo tiene un problema con eso. Pero bueno, entonces vi que también podría formarme de manera autodidacta y aquí me entró una incertidumbre enorme,
¿Por qué? Porque estaba como en una balanza de decir, bueno, si estudio por mi cuenta, creo poder tener la disciplina para poder hacerlo por mi cuenta, porque pues es algo que me gusta. Cuando las cosas te gustan son más sencillas hacerlas y es más sencilla tomar una disciplina. Pero por otra parte estaba el tema de que tenía que hablar con mis padres para decirles que no iba a ir a la universidad e iba a estudiar una carrera por mi cuenta. Entonces, en ese momento eres un tipo de que va saliendo de la preparatoria, tenía 18 años. Entonces, fue un momento bastante difícil porque yo veía más viable estudiar por mi cuenta, ser autodidacta, tener el camino del autodidacta, ir en foros, en comunidades de programación que llegué a buscar en ese momento para asesorarme sobre qué tenía que hacer para llegar a ser un programador, a desarrollar aplicaciones. En ese momento me di cuenta de que muchas personas decían que en la universidad verdaderamente no habían aprendido mucho en temas de desarrollo, que había muchas materias de relleno y pues bueno. Entonces, yo por miedo al qué dirán de mis padres, o sea, yo estaba seguro que les decía que no iba a estudiar una carrera y que me iba a dedicar a una profesión estudiando por mi cuenta. Yo sabía que probablemente no iban a confiar en mí y que me iban a tomar de loco, sinceramente. Entonces, por miedo a esto, yo decidí meterme a ingeniería de sistemas y boom, aquí va el primer golpe. Te encuentras con la realidad de que es verdad lo del sistema educativo está desactualizado y a pesar de que no digo que no aprendí nada, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, las bases de la programación, los fundamentos de la programación es algo muy importante y eso sin duda que lo aprendí en la universidad. Pero hay otras cosas, por ejemplo, materias tipo cálculo diferencial, cálculo vectorial, química, materias que verdaderamente hasta este punto en mi carrera como desarrollador es conocimiento que no he necesitado. Entonces, esa parte sí te hace sentir un poco un poco frustrado por el hecho de que, pues vaya, son 5 años de carrera y que un poco más de 1 año, 2 años te encuentres estudiando materias de estas que verdaderamente no te van a ayudar para nada. Bueno, no digo que no ayudan para nada, pero como tal, en la carrera es conocimiento que nunca he aplicado y a estas alturas podría decir que no sé resolver una derivada y no sé para qué me serviría, sinceramente. Después de esto llegó el momento de la pandemia, el cual fue un momento muy oscuro para todos. Hubo muchos cambios. Uno de ellos es que dejamos de ir a la universidad de manera presencial. Fue de manera repentina, nos despedimos un fin de semana con mis amigos y no los volví a ver hasta después de 1 año, creo, hasta poco más de 1 año. Fue algo muy impactante en mi vida porque el hecho de estar tomando clases en línea, nadie estaba preparado para eso. Entonces fue bastante raro y bastante complicado. Recuerdo que justo en pandemia, la materia de programación que tenía eran estructuras de datos. Y estando en clases en línea, me desmotivé mucho. Me desmotivé mucho, fue que por primera vez en mi vida sentía que la carrera o lo que estaba estudiando no me interesaba. Perdí eso, esa chispita, ese interés que te mantiene en la raya de seguir esforzándote para lograr tus objetivos. Perdí eso y tuve mucho miedo, porque sinceramente era la primera vez que sentí que no estaba entendiendo nada, que era súper complicado, que no servía para esto, hasta que incluso tomé la decisión de darme de baja de la universidad. De hecho, no sé si la tenga, si tengo la pongo la foto, pero ya tenía la hoja del trámite para darme de baja de la universidad, pero gracias a algunos amigos que en ese momento me apoyaron mucho, me dijeron, no te des de baja, estás casi por llegar a la mitad de la carrera. Entonces me dijeron, por favor, no te des de baja, sigue. Em, y bueno, queriendo y no, seguí con la carrera. Me mantuve, pues ahora sí que muy complicado, pero me mantuve con la disciplina, con la poca disciplina que me quedaba, y logré salir ese semestre tan oscuro. Y después de eso
pues bueno, se levantó la pandemia, pasaron estos tiempos tan difíciles para todos. Entonces, pues volvimos a la universidad con todas las medidas. Era el tiempo donde todos andábamos con cubrebocas y tal. Pero bueno, regresamos a la universidad y eso me gustó bastante. Empezamos a ver materias un poco más de desarrollo de software y como programación móvil. Y me fue llamando mucho más la atención este tema de desarrollo. Pero pues eso ya pasó hasta quinto o sexto semestre. Pero a partir de aquí, la verdad que no me arrepiento de no haberme dado de baja. En mi mente en ese momento pensaba, me doy de baja, estudio por mi cuenta y me da igual. Pero la verdad es que la universidad, fue bastante buena después de sexto semestre para mí. Decidí que me iba a involucrar más en las actividades de la escuela. En ese tiempo estaba en séptimo semestre, estaba ya prácticamente a 2 semestres de terminar mi carrera, pero precisamente en séptimo semestre vino algo por parte de la universidad que empezaron a salir mucho a concursos tipo hackatones, que si no sabes qué es un hackatón, es un concurso donde se hacen equipos de innovación tecnológica. Básicamente tienes un equipo de desarrolladores, de administradores o de lo que sea, y su tarea es desarrollar un proyecto de innovación tecnológica para presentarlo como un modelo de negocio. Entonces esto me llamó mucho la atención, me empecé a involucrar en estos temas, fui a mi primer hackathon y después de eso hicimos un club de programación con una amiga, fui yo el vicepresidente, yo estaba muy emocionado con esto. Entonces esto cambió un poco mi carrera, mi manera de ver las cosas también como programador, porque en este tipo de concursos, de verdad que te cambia la mentalidad. No todo es programar, hay que entender un poco de los problemas que resuelves, del impacto que puedes llegar a tener como programador y con lo que puedes construir, con lo que puedes hacer. Entonces, esto sin duda marcó un antes y después en mi carrera. Entonces, es algo que de hecho me gustaría hacer bastante. En algún momento llegar a hacer concursos así tipo hackatones para impulsar el desarrollo tecnológico es algo que estaría bastante bueno. Pero ok, siguiendo con la historia, después de esto, hubo un proyecto de inclusión que realizamos, que empezamos como proyecto de materia, que se trataba de ayudar a niños con discapacidad visual a, pues, aprender el sistema braille o lenguaje braille. Eh, Esto básicamente es ayudarlos a que ellos puedan leer y escribir. Las personas que no tienen visión aprenden este sistema o este lenguaje braille para poder leer y escribir. Entonces hicimos un dispositivo y una aplicación que vaya, resultó bastante bien. Entonces, pues nada, ese proyecto me cambió porque verdaderamente fue donde me di cuenta del impacto que podía llegar a tener lo que yo hacía en las personas. Con este proyecto logramos llegar a televisión, que pues es televisión local, pero bueno, salí en televisión, muy nervioso por cierto, pero bueno, logré salir en televisión. En la universidad, presentamos este proyecto también y fuimos a algunos concursos, fuimos a algunos eventos donde también pude conocer a algunos de mis ídolos, como el buen Dep Cares, que lo sigo mucho en TikTok, Asiel Medina, el buen Julio Profe, que me ayudó a salvar las materias de cálculo en la universidad. Entonces, todo este tipo de experiencias valió verdaderamente la pena estando en la universidad. Entonces, pues nada, es algo que te recomiendo hacer si estás en la universidad. Involúcrate en cosas así que de verdad te dejan mucha experiencia. Luego de esto, llegó el momento de presentar las prácticas profesionales. Así que, pues, yo tenía en esto mucha incertidumbre. Era el primer acercamiento a un ámbito laboral. Entonces, pues, había que elegir bien. Sinceramente, era como que tenía mucha confianza en mí, pero a la vez tenía un miedo profundo, por lo cual postergaba la búsqueda de estas residencias profesionales. Lo dejé postergado tanto que llegué al punto de que faltaba una semana para realizar los trámites y registros en la universidad y yo todavía no sabía dónde iba a presentar mis prácticas profesionales. Eso fue algo muy raro porque me sentía con mucho miedo, mucho miedo, pero bueno.
Aquí es donde entra algo muy importante en la universidad, que son los contactos y las amistades o conexiones que puedas llegar a tener en la universidad. Una maestra, bueno, con todo este tema de los concursos o el club de programación, la verdad que hice bastantes amigos, entre ellos algunos profesores. Em, Empecé a ser un poco más conocido por los profesores y me empecé a llevar, pues, muy bien con ellos. Una de mis maestras, con las cuales me llevaba muy bien, me ayudó a buscar unas residencias profesionales. Tuve que salir del estado donde yo vivo. Entonces, pues fue algo bastante loco para mí, bastante loco para mí. Esta maestra me ayudó a conseguir esa pasantía. Me entrevistaron, esta empresa donde hice mis pasantías, y la verdad que me fue bastante bien y pude obtener una buena pasantía en una empresa que era bastante grande también. Así que, bueno, tomé esa decisión algo precipitada. Faltaba una semana para realizar los trámites cuando la maestra en cuestión me ayudó a encontrar esta pasantía. Hice los trámites y le dije a mi familia, bueno, me voy del estado. Con un poco de miedo, no con un poco, con mucho miedo y con mucha incertidumbre, me fui del estado para hacer estas pasantías en un estado que está aproximadamente a unas 7 horas de donde yo vivo actualmente y de donde yo soy. Entonces, fue un cambio bastante grande para mí. Si bien ya vivía solo, estaba por primera vez lejos de mis amigos, por primera vez lejos completamente de mi familia y estaba solo. Y pues probablemente me sentí con mucho miedo también de no poder lograr hacer o desarrollar el proyecto que había presentado para las pasantías. Sin embargo, tuve la fortuna de que me tocó un excelente asesor, me tocó un excelente asesor en la empresa. También tuve un muy buen amigo, se llama Jesús, que espero en algún momento vea esto también. Ellos dos me guiaron muy bien, me enseñaron, mucho acerca de la programación y sobre todo mi asesor me hizo ver que tenía que enfocarme en un objetivo claro, un objetivo claro. Él me preguntaba: "¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un desarrollador, freelance? ¿Quieres ser un desarrollador de tiempo completo? ¿Quieres dedicarte a web? ¿Con qué tecnologías quieres trabajar?". Él me empezó a hacer muchas preguntas y yo así como de: "Pues lo que sea". En ese momento de mi vida no pensaba eso, prácticamente lo que quería era aprender y trabajar, ¿sabes? Entonces, pues, este asesor me guió bastante en el camino como programador y fue muy accesible conmigo, fue muy amable. También mi amigo Jesús, que hice en esa empresa, fue uno de mis amigos así más cercanitos con los que convivía un poquito más. Y ellos también me guiaron mucho y fueron bastante buenos conmigo. También me enseñaron muchas cosas técnicas sobre cómo leer la documentación, cómo aprender, patrones de diseño, cosas un poquito más técnicas. Entonces tuve bastante suerte con eso. Se terminaron las pasantías y esta empresa desde un inicio me habían comentado que no podían ofrecerme un contrato porque su equipo en ese momento, era grande y aceptaban pasantes, pero no podían aceptar, o bueno, no te aseguraban que que al terminar la pasantía en cuestión te podían ofrecer trabajo. Entonces, pues, ahora sí que se terminaron las pasantías, regresé a mi estado, regresé muy motivado porque el aprendizaje fue muy bueno, me sentía muy confiado. Entonces llegó el momento de terminar con esta etapa de la universidad. Me gradué, me titulé justo el día de mi cumpleaños. Eso fue un momento muy emotivo que no voy a olvidar nunca en mi vida. Titularse el día de tu cumpleaños es algo bastante, no sé, es una sensación que no puedo explicar, pero estaba muy emocionado. Entonces, pues termino mi carrera y estoy muy motivado. Llega el momento de buscar trabajo. Y aquí es donde te topas con la realidad. Es complicado, pero al salir de la universidad, empiezo a buscar trabajo, hago mi CV dependiendo o sea, como en un perfil con el que yo buscaba. En ese momento yo trabajaba mucho con tecnologías como Laravel y React. Entonces, pues puse mi experiencia en mi CV, lo hice y
pues tocaba mandarlo a todos lados. Al principio estaba muy emocionado porque, pues, verdaderamente conseguí muchas entrevistas, pero, pues, luego de esto pasaban 2 cosas. La primera es que me ofrecían sueldos que eran inaceptables por el hecho de que tenía que salir del estado nuevamente y, pues, lo que me daban para poder sobrevivir, básicamente, no era sostenible a largo plazo. Entonces, pues, por esa parte me empecé a desanimar, me ofrecían cantidades muy bajas por el hecho de ser recién egresado. Después, otros simplemente aplicaban la típica de, pues, nosotros te llamamos, y simplemente no volvían a llamar. Entonces, llegó un punto donde tuve tantas entrevistas y no terminaba cerrar con ninguna que me empecé a sentir cuestionado. Sentía que el que tenía el problema yo era yo. Empecé a decirme, quizás no estoy tan preparado, quizás no soy suficiente para esto. Y fue una sensación muy, muy rara de impotencia, de no poder hacer nada. Entonces, me prende el chip de emprendedor. Digo, bueno, si nadie me quiere dar trabajo, yo creo el trabajo. Entonces decidí apostar por el freelance y al principio también me emocioné, fue muy bueno, creé una página web, creé mis redes sociales, tanto en Instagram, TikTok y Facebook, creo. Facebook todavía tengo la página, ahí sí gané bastantes seguidores, pero bueno, conseguí mis primeros clientes y los primeros meses los clientes fueron llegando, tenía trabajo, hacía páginas web, hacía cosas que me gustaban y estaba emocionado, sentía que me comía el mundo, pero después de eso, em, los clientes empezaron a bajar y llegó un punto donde no tenía trabajo y el flujo de efectivo pues no era muy, no era mucho, sinceramente. El tema económico siempre ha sido complicado, creo que para un freelance, sobre todo cuando va empezando. Bueno, creo que sobre todo cuando va empezando, porque ya cuando estás asentado, hay muchos freelance que ganan muy bien, pero cuando estás empezando es complicado porque yo veía mi competencia y había personas que hacían páginas web por $5, o sea, ¿cómo compites contra eso? Es complicado, es muy, muy complicado. Y pues bueno, llegó un punto donde me quedé sin trabajo. Algunos clientes fueron un tanto problemáticos y me di cuenta de que tenía que jugarle al contador, tenía muchas más actividades. Fue un momento muy estresante de mi vida porque al ser freelance, si no te organizas tu tiempo de decir voy a trabajar de tal hora a tal hora, es complicadísimo desconectar y pues no sé, fue un tiempo muy estresante de mi vida. Y todavía más frustrante y estresante cuando me quedé sin clientes y sin trabajo, sin dinero, sin nada. Entonces estaba muy desmotivado en ese momento. Pasaron cerca de 2 meses que estuve sin trabajo y pues no lo sé, empecé a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con mi carrera y estuve otra vez a punto de rendirme. Luego de esto, recalco la importancia de tener conexiones, no solo en la universidad. Si estás en la universidad puede que funcione un poco mejor, pero la importancia de las conexiones humanas sinceras es muy importante. Un día me meto a mi WhatsApp y veo que una maestra que era mi amiga también de la universidad publica que una empresa está buscando un desarrollador para hacer un proyecto desde cero. Entonces, pues yo le escribo de inmediato, le pido información y le mando mi currículum. Em, y ella me hace una recomendación a esta empresa. Entonces, pues pasó una semana, no tuve novedades. Sinceramente, yo pensaba que iba a ser lo típico de que ya no me habían llamado, ya no estaban interesados nuevamente. Así que pues nada, estaba desmotivado hasta que recibo una llamada y agendaron una entrevista conmigo. Cabe recalcar que esta empresa es de aquí de la ciudad donde actualmente vivo. Y pues nada, consigo esta primera entrevista, todo va bien. Luego, la segunda entrevista la tuve con el que actualmente es mi jefe. Y pues nada, fue una entrevista técnica, me fue bastante bien. Incluso creo que fue la mejor entrevista que tuve de todas las
que estuve tomando durante este periodo de buscar trabajo. Y pues nada, también ocurrió lo mismo, hablamos sobre sueldo, hablamos de cosas técnicas, de mi experiencia. Y nada, pasa otra semana, sinceramente yo ya estaba desmotivado, creí que simplemente no me iban a volver a llamar, hasta que un día simplemente me llaman. Me llaman para agendar una tercera entrevista presencial. Entonces, pues nada, voy a la empresa, tengo esta entrevista y pues nada, me platican un poco acerca de la empresa, de mi experiencia otra vez. Se me hizo un tanto repetitiva, pero luego de eso me ofrecen un contrato. Me ofrecen un contrato y yo por dentro estaba que lloraba porque pues no me lo creía. O sea, era un proyecto bastante grande que a la vez me daba miedo, me daba mucho miedo, pero me ofrecen este contrato. Y pues lo tomo con miedo y todo. Y a día de hoy ya tengo casi un año que voy a estar en esta empresa. Estoy trabajando en un proyecto desde cero. Soy desarrollador full stack, entre comillas. Y bueno, estoy desarrollando este proyecto desde cero. Tengo pues bastantes buenas prestaciones en esta empresa. El equipo que logramos construir es increíble y puedo trabajar desde casa 3 días. Es algo que es bastante raro, al menos aquí en México. Actualmente pienso que conseguir este tipo de cosas de home office es un tanto complicado, sobre todo sin saber inglés. Entonces, estoy muy cómodo con esto, pero más allá de contarte esta historia, el mensaje que te quiero transmitir es que muchas veces por internet vemos historias perfectas de que las cosas se fueron dando una tras otra, el dinero llegó a cantidades extremas, que nunca hubo tropiezos, pero la realidad es que no es así. En la vida siempre hay tropiezos y el mensaje que yo te quiero transmitir, más allá de la historia, de lo que puedas haber aprendido en mi historia, es que no te rindas, no te rindas. Muchas veces hay momentos difíciles en los que creemos que no vamos a ver la luz a través del túnel, pero te juro que llega. Te juro que las cosas llegan con el tiempo, con trabajo y con simplemente tener fe. Claramente no te digo que te detengas y no hagas nada para buscar tus sueños o cualquiera que sea que quieras conseguir, incluso si no eres programador, para cualquier cosa en la vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. En la vida eventualmente te vas a encontrar oportunidades muy buenas, pero tienes que estar preparado para poder tomar esas oportunidades. Así que no te rindas. El simple hecho de que puedas levantarte el día de hoy y tener un sueño, tener salud, ya creo que es una ventaja. Entonces, ese es el mensaje que te quiero transmitir. No, no te rindas, no te rindas. Las cosas con el tiempo funcionan, la vida te premia. Y pues nada, em, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Es mi primer video. La idea de este canal es compartir un poco la experiencia de desarrollador que tengo y hablar cosas sobre temas de la vida, de cosas que aprendí siendo programador y cómo me fui desarrollando, desenvolviendo. Experiencia que probablemente muchas personas no son capaces de compartir porque se dejan llevar por el perfeccionismo, porque detrás de esta carrera hay momentos muy oscuros y momentos también muy bonitos. Entonces, la idea de este canal es compartir todo eso desde mi experiencia. Yo no soy ningún experto todavía. Tengo apenas cerca de 2 años contando mis pasantías en esta industria de programación. Pero bueno, voy creciendo y me gustaría compartir toda esta poca, mucha experiencia que pueda llegar a tener. Así que si llegaste hasta aquí, gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu vida.